Buenas noches, o buenos días o tardes, depende de qué horas estés viendo este video. Hoy vamos a, ya estamos por concluir la parashá de Génesis, estamos en los últimos capítulos, en la última sección. Y bueno, no es el fin del estudio de Génesis, de Bereshit, sino la parte de A y B del Zohar. Y aquí vamos a aprender muchos secretos. El día de hoy, que estamos a 17 de junio del 2026, dentro de este ambiente futbolero mundialista, también estamos ya en el mes de Tamuz, de acuerdo al calendario hebreo, y estamos entrando al día 3. Es una energía fuerte que, si la sabemos capitalizar correctamente, no nos es perjudicial, pero sí es muy agresiva, por lo que a veces hay dificultades y discusiones en la gente más cercana. Por tanto, es importante acercarnos a los nombres de Dios, a los Shemot, para meditarlos y evitar ese tipo de energía influyente, influye de manera tan negativa. Entonces ya tenemos las energías del mes, las podemos seguir meditando. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya dijimos en nuestro anterior estudio que después de todo este problema que se presentó en el jardín del Edén y que pues entre Caín o Cayín, que es de una simiente imperfecta, hay su simiente, y que también Abel corresponden a una creación imperfecta, pero el que viene a tomar el lugar de Abel es Set, Shet en hebreo, y pues de él hemos aprendido que después de 130 años, Adán se sintió solícito con su esposa, copuló con ella y nace Set, Shet en hebreo, como decimos, Shin Tav, que son las últimas letras del alfabeto hebreo. Estas dos últimas letras nos dicen en el Zohar, Rabbi Yoshi, que fueron dejadas intactas porque, ¿por qué dice que fueron intactas? Porque cuando se hizo la transgresión del pecado de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, afectó prácticamente toda la Torah. Es decir, hubo un desacomodo de todas las letras, pero que cuando Adán hizo Teshuvah, es decir, se arrepintió y reconoció ante el Creador el error que había cometido, pues las letras regresaron a su sentido inverso y se adhirieron a la Shin y a la Tav. Como nosotros sabemos, el alfabeto hebreo o el alefato empieza con la Aleph y termina con la Tav. Y las últimas letras son la Resh y Tav. Entonces, de la Resh hacia la Aleph estaban volteadas y tomaron su sentido correcto e inverso, como dice el Zohar. Pero al haber transgredido Adán, transgredió una alianza, un pacto que había entre el santo bendito es él y Adán. Ese pacto también lo conocemos como el Brit o Berit, ¿no? El Brit, ya ven que hay distintos tipos, conocemos la Brit, las distintas alianzas que hay, ahorita no voy a meter en los tipos de alianzas que hay, pero que también
es Yesod. Yesod es el fundamento. Es la primera séfira que nos encontramos de abajo hacia arriba, ya en el mundo no material. Hablando del mundo espiritual, nos vamos hacia arriba, pero es la base. Allí está el fundamento, allí está Yesod. Sabemos que Yesod es el fundamento, esa está la traducción, y que es la primera sefirot en el orden de ascensión. Entonces, en base a ese fundamento, en base a ese pacto, se formó el mundo sobre este fundamento. Y la tierra, nos dice el Zohar, que la tierra y el cielo desearon ser desarraigados de sus lugares. ¿Por qué? Porque ellos estaban basados sobre el pacto, como está escrito en Jeremías 33:25, y dice: y mi alianza no se mantiene día y noche, no puede las leyes del cielo y la tierra. Por tanto, quisieron desarraigarse. Luego nos dice que Bereshit, Bereshit es la palabra con las que inicia la Torah, traducida al principio, pero como ya hemos estudiado, Bereshit también se descompone o se puede, vamos a decir, separar en dos letras, en dos términos, en bara y en shit, que quiere decir creó shit, creó seis. Entonces, la yud no se insertó en el nombre de Set, debido, porque debió haber sido shit, es decir, como está Set, debería haberse insertado la yud. Entonces, Set no se hubiera de haber llamado Shet, se hubiera llamado Shit. A ver, vamos a tratar de explicar este punto. Entonces, sobre este pacto, el mundo se apoya y donde todas las bendiciones atraen al mundo y fue creado el mundo. Este pacto está formado por la letra más pequeña e importante, y parece que es la más importante, la más pequeña, y es la Yud. La Yud es la letra más chiquita, vamos a decir, que es la esencia del fundamento del mundo. Cuando nosotros decimos Yesod, ¿con qué letra empieza? Con la Yud. Así que cuando Adán confesó su pecado, procreó a Shet, y como decimos, no pudo incluir la Yud, y a partir de ahí pobló el mundo, Dios lo perdonó y sobrevivió el mundo. El rabí Hizquiyá, en el Zohar nos dice: el Santísimo bendito es Él, perdona y olvida las iniquidades de quien confiesa sus pecados. Este, este pensamiento, este principio, de expiación, de perdón, como está escrito, es real. No queda como un simple, este, pues un principio allí escrito en la Torá, sino que es real. Es decir, si nosotros somos sinceros ante Dios de lo que hemos transgredido, porque sabemos que no se le puede engañar a Él, como todos los libros de la vida de todos los que rondamos en este mundo, y las generaciones anteriores, están escritos, es imposible engañar al Creador. Pero cuando nosotros somos sinceros y reconocemos nuestras transgresiones, y lo confesamos de corazón ante Él, y hacemos lo que se llama la Teshuvah, dice
el Santísimo Bendito es Él, perdona y olvida, fíjate, las iniquidades de quien confiesa sus pecados. Este principio, ¿dónde lo aprendimos? Lo aprendimos de Adán, porque su confesión, su arrepentimiento fue genuino, mientras que su hijo híbrido, que fue Caín, él también confesó y fue perdonado a medias porque su arrepentimiento no fue sincero. Pero, ¿cómo aplica para nosotros? Que cuando tenemos este sincero arrepentimiento y lo confesamos ante Él, Él nos trata con misericordia. Y aquí recordemos lo, las fechas de Yom Tov. Yom Tov es de días buenos, de días importantes, en los que hay aperturas cósmicas. Por ejemplo, cuando empieza el año, es en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah, previo a Rosh Hashanah, el primero y segundo día, nosotros hacemos una confesión completa de, pues, de nuestras transgresiones y sacamos la basura ante Él. Y sabemos que viene enseguida Yom Kippur. Y de ahí empieza un conteo que se llama el conteo del Omer. Entonces, el conteo del Omer son 7 semanas hasta llegar al, al otro día de Yom Tov, que es Shavuot, que Shavuot significa la boda, es decir, entre la novia y el novio, es decir, entre su pueblo y Dios, para poder perfeccionar y completar la obra del arrepentimiento. Pues no, entonces, por eso históricamente en la narrativa de Éxodo nos habla de que fíjense cómo brinca desde Génesis, en ese momento que Dios perdona a Adán, no se pudo ver completado la obra hasta llegar al Sinaí. Y en el Sinaí, ¿qué sucede ahí? Pues supone que ahí está la revelación de la Torah, la entrega de la Torah, ¿sí? Oficialmente, digamos que ahí nacería la Kabbalah, pero en realidad la Kabbalah es mucho antes de la creación del mismo mundo. La Kabbalah es una de las herramientas de creación del mundo y nos dice que, que en Rosh Hashanah encontramos la máxima expiación divina. Sin embargo, no tenemos que esperar hasta esas fechas, que es cuando hay aperturas cósmicas, pero una conciencia sincera de nuestra parte lo podemos hacer cualquier día, especialmente en Shabbat. Entonces nos cuenta que cuando llegó el pueblo de Israel, está hablando de la historia narrada, entonces, ¿qué sucedió allí? Entre la Shin y la Tav, estas de las que hablamos, en lugar, mm, bueno, aquí ya tenemos Shit, para completar fue en el Sinai, ahí se insertó la letra Bet dentro de la Shin y de la Tav, así como se insertó la Yud entre la Shin y la Tav, acá se insertó la Bet para completar y perfeccionar eso donde se iba a entregar la Torah, o se nos entregó la Torah original y que después fue retirado por el efecto del becerro de oro. Entonces ahí surge Shabbat, ahí viene la palabra Shabbat, porque la letra Bet es la inicial de la palabra Brit. Brit, ¿qué quiere decir? Donde tenemos Brit. Bueno, Brit es el pacto. Brit o Berit es el pacto, que es la B.
de eso. Entonces de ahí surge ese precepto que dice, y los hijos de Israel mantendrán el Shabbat para observar el Shabbat a través de sus generaciones como pacto perpetuo. Es decir, este es un precepto y un pacto perpetuo que se establece cuando es entregada la Torá y en los Asará Diberot, es decir, entre los 10 palabras mal llamadas 10 mandamientos, narrada en Éxodo 31:16, porque merecieron recibir el Shabbat perpetuamente por todas sus generaciones. Como el principio del mundo, el linaje de todas las generaciones fue determinado por estas dos letras. De manera que al insertar la palabra, digo, la letra B, ilumina perpetuamente las generaciones de Shin y Tat, que estuvieron suspendidas hasta que el mundo fue completado adecuadamente. Entonces, la entrega o el otorgamiento de la Torah al mundo fue completado. Entonces el pacto sagrado se colocó en las letras y ellas se convirtieron en el Shabbat. Porque dice que por esta letra son capaces de recibir la luz directa de la entrega de la Torah, es decir, de la entrega pues, del conocimiento, de la Kabbalah, y se convirtieron en Shabbat. Por eso, cuando alguien hace reformismo del mensaje de los preceptos originales, está ejerciendo idolatría. ¿Por qué? Porque está claramente escrito que Shabbat es perpetuo para todas las generaciones. Porque hay algunas tendencias que hablan de que alguien vino a abolir el Shabbat y a cambiar todo. Por lo tanto, el día santo lo cambiaron a otro día. Eso es reformismo y eso es una grave transgresión a la Torá y es una gravísima transgresión el precepto original que el santo bendito es Él nos dio. Esto solamente como una anotación y que nosotros debemos de considerar correctamente y de una manera muy importante. Bueno, ahora vamos a ver un preludio qué sucedió en las generaciones siguientes que causaron el problema del diluvio. Pero no solamente es eso, sino hay generaciones de altísimo nivel de conciencia y otras no tanto. Vamos a ver qué sucedió. La narrativa de la Torá es muy simple, de la Torá escrita, es decir, de la Biblia o el Antiguo Testamento o el Génesis, es muy escueto, no nos dice gran cosa. Y nosotros sabemos que existe la Torá escrita y la Torá oral. La Torá oral, ¿qué es? Es una sabiduría y un conocimiento superior que se hizo de sabio alumno y que ese alumno se convierte en sabio. Entonces es una transmisión de sabiduría de sabio a sabio. Que algunos textos fueron posteriormente escritos, ciertamente, pero la Torah oral es la que ha prevalecido y que no ha sido cambiada. Como por ahí hay un principio que dice el conocimiento se defiende solo. Ciertamente no ha habido cambios. ¿Sí? Así como no se le puede cambiar ni una sola letra, ni una sola coma a la Torá, así también el conocimiento oral ha venido, se ha venido trascendiendo generaciones y generaciones. ¿Qué sucedió antes del diluvio? En el tiempo ya saben que hubo varios descendientes después de Seth, pero llega
uno de la generación de Adán, que lo conocemos nosotros como Enos, ¿sí? Que pues está como, es escrito como Enosh o Enos en español. En ese tiempo la gente era muy diestra en magia y en adivinación. Controlaba las fuerzas celestes de modo que éstas no afectaran al mundo físico. Cuando Adán salió del jardín del Edén, sacó este conocimiento, que se conocen como las hojas de higuera. ¿Se acuerdan que dice que se cubrieron sus partes íntimas porque sintieron vergüenza con las hojas de higuera? Y esas hojas de higuera no eran más que pura hechicería. Y esta hechicería contradice a los seres sagrados, y como esto fue así, Adán las ocultó y las dejó escondidas. Pero cuando llegó Enosh, vio las hojas de higuera, entonces otras vez las gentes las usaron y difundieron ampliamente en la generación previa al diluvio con propósitos malignos. Sabemos, ya lo vamos a ver más adelante, que en ese tiempo también estaban habitados por los nefilims y por los caídos que ya hemos explicado previamente. Así que esa gente desafió a Noé o a Noaj, y se les advirtió que había un diluvio inminente, por lo tanto, habría que hacer cambios en en su comportamiento y en su manera de pensar. Había pues diversidad de dioses e idolatría. Decían ellos que ningún juicio podía ejecutarse sobre ellos porque ellos podían evitarlo usando ese conocimiento de la higuera, de las hojas de higuera. Cualquier ejecución de juicio desde la época de Noche en adelante, todos comenzaron a practicar, hasta los niños, esas habilidades. Y así está escrito que dice, entonces fue invocado el nombre de Dios, ya profanamente. Esto está en Génesis 4:26. Ahí sube una palabra que se llama Ujal. Está. Ujal, que esta palabra quiere decir profano, que profanamente significa que hicieron el uso del nombre de Dios, Hol, a través del conocimiento de la brujería que emplearon. Pero siguieron usando la hechicería y practicando la idolatría. Sin embargo, vienen otros descendientes, como nosotros sabemos, pues eran, vamos a decir, hombres o personas que duraban cientos de años. Así, por ejemplo, nació Jared o Yared, Matushaleh, que es Matusalén, y Hanoch, que lo conocemos como Enoch. Mientras ellos estuvieron viviendo, ellos trataron de evitar ese conocimiento, ese conocimiento. Ellos se esforzaron mucho por reprenderlos, pero desgraciadamente no tuvieron éxito. El mundo se llenó entonces de pecadores que se rebelaban contra su Señor diciendo, ¿quién es Shaddai para que lo adoremos? Entonces aquí surge un hombre
Shaddai es Shin Dalet Yud, para lo que lo veneremos. Y sabemos cuál es el nombre de Dios de la Séfira de Yesod, Shaddai, ¿verdad? Shin Dalet Yud, que es la primera, que es la manifestación divina del fundamento de este mundo, que es Shaddai. Vamos a entenderlo un poquito más adelante y que tiene que ver con lo que estamos aquí diciendo. ¿Por qué? Porque este es como una manifestación y un aspecto de Dios que es el que generó el fundamento de fundación del mundo, de los cielos y la tierra. Y ellos decían que querían que no lo venerarían. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa brujería y tenían el nombre de Elohim, que es la materia pura, que es como los astrólogos que utilizan las energías astrológicas o para manipular la materia. Entonces, por lo tanto, ellos se sentían con un gran poder y por tanto, pues, no les interesaba absolutamente nada que se refiriera al creador, a Yud que es el superior a todos estos. Bueno, decíamos que tenían su conocimiento y creían que mediante juramentos podían atar a esos ministros, los ministros son los príncipes celestes, y protegerse para que no les sucediera ningún daño. Al ver esto, el santo bendito es él, restauró el mundo a su estado original a través del diluvio de agua en su estado original, como el segundo día de la creación, porque decía que el mundo era agua sobre agua. Esto fue antes de que creara la tierra seca, pero después del diluvio restauró el mundo a su estado anterior y no todo fue destruido por el diluvio, porque los trató con misericordia, como indica el hecho de que está escrito. Hashem, el santo nombre, se sentó en el diluvio. Así lo dice en los Salmos 29:10. Y la palabra Hashem significa la virtud de la misericordia. Hashem aquí lo ponen así el traductor del Zohar, pero en realidad es Yud-Heh-Vav-Heh. ¿Por qué? Porque es el estado, el nombre superior de Dios y es el estado de misericordia al estado más puro. Mientras que el nombre de Elohim hubiera significado solamente juicio, porque los juzgó con misericordia, no fue destruido en el diluvio. Por eso el nombre de Yud-Ke-Vah-Ke Elohim es un compuesto en el que incluye tanto la materia como la espiritualidad. Y la materia, pues, es puro juicio. Elohim es puro juicio, es puro rigor. Mientras que si insertamos Yud-Heh-Vav-Heh, entonces viene la misericordia y el mundo y el evento se equilibra. Pues ellos no tuvieron miedo al castigo y siguieron andando como ellos quisieron. Entonces ellos no sabían, según nos dice Rabbi Yitzhak, ellos pensaban que por conocer el nombre del ángel a cargo de las aguas, podía evitar que ejecutara un juicio sobre ellos. De ahí que pues, no tuvieran miedo al castigo. Pero lo que no sabían era que el Santísimo bendito ser controlaba la tierra y eso vendría el juicio sobre el mundo. Entonces, aparece que una vez que Jared, Matusalén y Enoch, mientras ellos estaban, el Santo bendito él les tuvo paciencia, es decir, les daba la oportunidad de hacer una transformación.
Pero como Jared, Matusalén y Hanoch eran hombres justos, y como hay un principio que dice que mientras haya justos en este mundo, la tierra no puede ser destruida, porque el justo deroga los decretos divinos. Entonces, Dios no quería hacer esto mientras ellos estuvieran en vida en estas generaciones. Pero cuando ellos no estuvieron más, pasaron de este mundo, entonces se desató el juicio. Y entonces nos dice, y el Santísimo bendito es Él, los esperó mientras aquellos justos como Jared, Matoshalech y Enosh vivieron. Y cuando, no es Enosh, es Hanoch, aquí hay un error. Y cuando ellos se fueron de este mundo, el Santísimo bendito es Él, liberó el juicio contra los perversos y perecieron, como está dicho, fueron borrados de la tierra. En Bereshit 7:25. Voy a corregir aquí porque la traducción al Zohar aquí tiene ese error. Lo voy a corregir. Ok. Entonces, bueno, pasaron, entonces se vino, pues lo que ya sabemos, este evento del diluvio, y lo vamos a ver más adelante en la parasha de Hanoch, digo, de Noah o Noé. Pero aquí hay un personaje importante que es Hanoch, porque está escrito en la Torá que Hanoch es el séptimo después de Adán. Y en Génesis 5:24 nos dice, y Hanoch caminó con Elohim, y Hanoch caminó con Elohim y no estuvo más porque Elohim se lo llevó. Bueno, aquí hay un verso que nos dice, mientras el rey aún estaba de fiesta, Minardo esparció su fragancia. Esto está en Cantar de los Cantares, 1:2. ¿Y cuál es la interpretación aquí sobre esto? Que cuando habla de fiesta, como está en sentido figurado, pues está en sentido metafórico. Nos dice el Zohar a través del rabino Yoshi que el significado de fiesta significa quien está adherido al santo bendito es él, o nardo y fragancia a los buenos actos de la persona. Dice así, en este versículo ha sido explicado, pero ven y ve, en la manera del santo bendito es él que cuando un hombre se aferra a él a su voz, él a su vez coloca su Shejina sobre el hombre, su protección, claro, y sabe que este hombre va a pecar, actúa de manera preventiva, arranca su buena fragancia y lo aparta del mundo. ¿Qué nos quiere decir esto? La fragancia son las buenas obras de las personas. Entonces, como nos dice que Enoch vivió 365 años, mientras que sus antecesores vivieron más de 900 años, ¿por qué Hanoch solamente duró 365 años? El misterio aquí de Enoch lo vamos a estudiar enseguida.
¿Qué quiere decir? Que los hombres buenos, los hombres justos, se van a una edad temprana. Dios los recoge a una edad temprana. Aquí el Zohar nos da una luz muy importante. Algunas personas, buenas gentes, son recogidas de este mundo, parece ser prematuramente, pero es con una finalidad. Si el Dios está viendo que esta persona actúa con bondad, con pureza y todo eso, y ve que hay vamos a decirlo así, hay una posibilidad o un peligro de que esta persona llegue a pecar o a hacer transgresiones, entonces lo recoge temprano, con la finalidad de evitar que lleguen a cometer esas transgresiones y que puedan manchar o sabotear su ascenso espiritual. Y ejemplos lo vemos muchos, incluso en personas conocidas, claro, lo vemos en la Torá, pero si nosotros volteamos alrededor en nuestro medio ambiente, pues lo hemos visto como personas buenas se van pronto de este mundo. Algunos lo hemos visto en personas conocidas, en amigos e incluso en familiares. Y aunque hay dolor alrededor, pero como no podemos ver más allá de lo que nosotros, nuestra percepción y nuestra falta de conocimiento, pensamos que es una gran desgracia, pero en realidad Dios lo está llevando para que no transgreda y pueda ser llevado a un ascenso espiritual. Hay una perla de sabiduría que el Zohar nos regala y es la siguiente. Nos dice que el rey Salomón dijo que hay extrañeza en la tierra porque hay hombres justos que reciben juicio como los malvados. Aquí es cuando a veces piensa uno que no hay justicia, porque un justo se va pronto o se le trata de manera injusta y a un malvado pues se le da manga ancha y, y actúa, parece ser que no pasa nada. Hay mucho que aprender al respecto sobre esto. En otro estudio muy próximo vamos a ampliar, ampliar este tema. Pero vamos a este punto, el por qué Enoch fue llevado. Ahí dice Salomón, hay personas justas que son recompensadas, es decir, o tratadas como si fueran malvadas, como hemos explicado, porque debido a sus buenas obras, el santo bendito es él, los saca del mundo prematuramente y les impone juicio, como decíamos, para que no corran suerte corrupta. Y hay gente malvada que recibe beneficios como si fueran justos. Es algo que no entendemos, porque el santo bendito es él, les da un respiro y les tiene paciencia a ellos, es decir, aquí está la manifestación de la misericordia divina, como en los días del diluvio, y todo esto es, como se hemos explicado, para que no pequen y corrompan sus caminos, por eso reciben juicio como si fueran malvados, pero no es así. Dios, el santo bendito es él, espera a otros y los trata como justos para que puedan arrepentirse, es decir, para que hagan teshuva, o porque se espera que de ellos nazcan hijos buenos, es decir, si este está echado a perder, pero el hijo que le viene va a ser un hijo bueno o justo. Por eso espera, dice, y contiene su ira. Entonces no es que Dios se enoje, ni mucho menos. La ira se refiere a que las leyes del juicio que ejecuta Elohim se generen, pero Dios genera misericordia y espera que el malvado haga teshuva.
Por eso dice que contiene su ira. Por eso reciben una recompensa como si fueran justos, lo cual pues no es así, simplemente es una oportunidad. Pero si este no tiene cambio, pues viene otras consecuencias. Ya finalmente, en este comentario del Zohar, porque ahorita vamos a entrar al libro de los palacios, nos dice que Dios retiró a Enoch, a Hanoch, lo elevó a los cielos más altos y le entregó todos los tesoros celestiales, así como 45 llaves de tesoros ocultos utilizadas por los ángeles celestiales. Y todo esto le fue entregado. Hasta aquí la mención del Zohar, pero quise agregarle, no es de mi ronco pecho, ni mucho menos, sino que hay un libro que se llama El libro de los palacios de Metatrón, que es un tratado completísimo, pero quiero participarles este conocimiento porque debemos tomar conciencia qué significa Enoch y en qué se convirtió. Este libro de Enoch, que no es un libro, aunque por ahí hay algunas ediciones que hablan del libro de Enoch, no, es un conocimiento puro, es conocimiento oral. Entonces, este libro es llamado también Libro de los Palacios o Sefer Hekalot, me parece en hebreo, de la Torah oral. Entonces, aquí nos describe ampliamente las razones y el proceso mediante el cual ocurrió que Dios se lo haya llevado consigo a los cielos superiores, pero ¿con qué finalidad? Y esta sabiduría nos explica claramente qué hay detrás del misterio de Hanoch. Este libro de los palacios nos explica en una introducción así. Esta enseñanza mística, que como les dije en principio, es de sabio a sabio, que desde el principio de los tiempos nos ha llegado. Entonces, empecemos por decir que Hanoch era, pues, no sé cómo se dice, tatara o tartanieto de Adán, y él fue un hombre justo, pero tuvo una revelación divina muy fuerte. La misericordia divina entró en él. Él la quiso compartir con sus contemporáneos y andaba de aldea o en aldea, en todo su entorno, enseñando, entre otras cosas, por ejemplo, que solo había un Dios, Yud-Heh-Vav-He. Es decir, porque antes había mucha idolatría y había varios dioses. También enseñó que había que abandonar la idolatría, obviamente. Enseñó que había normas de alimentación, como las de no comer animales vivos, e inclusive nos comentan el Mecubalín que antes del diluvio, la gente buena era vegetariana, no comía animales. Luego vamos a ver por qué si luego viene el precepto de comer animales. También enseñó que no había que tener relaciones sexuales durante la menstruación. Igualmente ilustró a la gente que había un día diferente a los días de la semana, que era el Shabbat, del que hablamos hace un momento, donde se conectaba con el mundo espiritual, etcétera, etcétera. Y muchos conceptos más que se parecen bastante a los preceptos dados por Moshe en la Torah. Y así que Hanoch empezó a difundir los secretos del cielo en su entorno. Algunos comentaristas expertos dicen
que en Egipto se le conoció como Hermes Trismegisto, que fue el que enseñó la mística cuando Egipto era altamente espiritual. Estamos hablando mucho antes de la llegada bueno, antes de los faraones. Entonces, ahí él dio esa sabiduría. Este libro, este conocimiento, nos cuenta que el santo bendito es él, se sorprendió de la gran elevación de conciencia que este hombre tenía y quiso llevárselo con él. Aquí vemos ya las razones por qué se lo quiso llevar. Se lo llevó de este mundo sin pasar por el trance de la muerte física, sufriendo una metamorfosis física, transformando su cuerpo físico a energía pura. También se le conoce como transvirulencia, y le sacó de este mundo cuerpo y alma sin pasar por el proceso, ni mucho menos por el ángel de la muerte, y se lo llevó a los mundos espirituales y ya allá le nombró jefe de todos los ángeles, llamándolo el más cercano al trono. Por eso se le conoce con el nombre de Metatrón. Aunque Metatrón, aunque es de una raíz griega, en realidad tiene un concepto todavía más profundo. ¿Y de dónde viene la palabra Metatrón? Meta tiene varios conceptos. Quiere decir más allá, junto a, entre o con. Entonces, en este caso es el más cercano al trono, es decir, ¿al cual trono? Al trono de Akadosh Baruj Hu, del santo bendito es él. Pero también tiene otra significancia, más allá del trono, pero ¿de cuáles tronos? De todos los tronos y potestades, es decir, del mundo angelical, quedó muy arriba, por eso se llama Metatrón. Y está en grado superior a todo el mundo angelical. Por tanto, Metatrón es el jefe de todos los ángeles. ¿Sí? Tiene otro nombre que vamos a ver más adelante. Ese nombre es El Shaddai, y que luego vamos a ver por qué es El Shaddai. Por lo pronto lo vamos a dejar así. ¿Qué nos enseña de esto? De que este hombre un humano, se convirtió en jefe de los ángeles. Es en un grado superior. Solamente él y otro personaje más adelante, que es Elianabí, fueron llevados por transvirulencia. No es tema de este momento, pero simplemente lo menciono entre paréntesis. La lección que nos dice aquí que no hay nada más importante que enorgullezca a Dios como la difusión de los secretos del cielo gratuitamente. Es decir, se llama tzedakah, como lo hizo Hanoch en su entorno, enseñando la sabiduría divina. Así que esta lección nos dice que compartiendo esta sabiduría podamos recibir un premio tan alto como de Hanoch. No seamos tan pretenciosos, pero es un principio. A él lo hizo príncipe de todos los ángeles y estar junto al lado del Creador, que es un gran privilegio, porque Hanoch recibió la enseñanza directamente de él como maestro, y tener como maestro directamente al Creador, al Santo bendito es él, pues es el máximo honor que se puede tener. Imagínense de un humano a llegar a él.
pues tuvieron gran evidencia. Bueno, ¿y esto de qué nos puede servir a nosotros? Hay que recordar que Metatrón también visitó, así como otros seres espirituales atemporales, o mejor decir, seres atemporales, a Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, para enseñarle los secretos que de otra manera no se hubiera podido saber. Y nosotros somos privilegiados porque estamos recibiendo de Shimon Bar Yochai la enseñanza directamente de Dios a Metatrón y de Metatrón a Shimon Bar Yochai y de Shimon Bar Yochai a nosotros, lo cual decimos que es una sabiduría que es directamente de alta elevación. Ahora entendemos por qué la Kabbalah no es una simple eh, que muchos desacreditan, un conocimiento que desacreditan, sino que es un altísimo nivel de sabiduría, que ninguna otra sabiduría en el mundo es equiparable a ella. Bueno, a Metatrón también se le llamó Sarapanim. Sarapanim quiere decir el príncipe de la paz, y sus iniciales son Mem, de Metatrón, Sar, la Shin, de príncipe, Apanim. Entonces son Mem, Shin, He. Ese Mem, Shin, He son las iniciales también de Moshe. Si nosotros vemos aquí, también dice Moshe. Ah, caray. Pues ahora, ¿qué tiene que ver Metatrón con Moshe si son totalmente en tiempos de miles de años? Y ahorita vamos a ver por qué. Si nosotros permutamos la palabra Mem, Shin, He, encontramos que es la palabra de Moshe, que es Mem, He, Shin, ¿sí? Se llaman los serufín que vimos en el curso de Sefer Yetzirah, que son las permutaciones. Y también nos da la palabra Hashem, a Shem, si nosotros lo vemos de aquí para de derecha a izquierda, o tenemos mejor dicho, la Hei, la Shin y la Mem es Hashem, que quiere decir el nombre elevado de Dios. Por tanto, aquí concluimos que toda la Torah fue entregada a Moshe Rabbeinu y que no fue directamente Dios, sino que fue Metatrón quien le enseñó toda la Torah a Moisés. Entonces aquí viene una aparente contradicción. Siempre se nos ha enseñado que fue Dios mismo quien le enseñó la Torah a Moisés. Entonces, ¿Dios qué tiene que ver en todo esto? Diríamos, ¿no? Si fue Metatrón. Recordemos también que en la zarza ardiente se le presenta a Metatrón, aunque las traducciones nos dicen que fue Dios directamente, pero en realidad es el Shaddai a través del nombre de Shaddai, que es el nombre del fundamento, se le aparece a Moshe. Bueno, esto entre paréntesis. Ahora, ¿qué tiene que ver Dios en estos, en la enseñanza de la Torah o la entrega de la Torah a Moshe? La respuesta es que Metatrón no es que sustituya a Dios, sino que es en un aspecto, vamos a decir, lo traducen como espejo que refleja la conciencia divina. Es un aspecto de Dios, es una aspecto divina, es una presencia, algo que no es fácil de entender, pero que esta conciencia divina a su vez percute y se refleja en la conciencia de Moshe. Y así se revela la Torah. Entonces la conexión de Metatrón es una conexión directa con Dios. Ahí entendemos el mecanismo un poquito complejo, pero es Dios mismo a través de Metatrón. Y aquí empezamos a ver la belleza de este libro entre comillas, que no sabemos que es un libro como lo conocemos nosotros, impreso y con hojas, etcétera. No, es un conocimiento.
que no es un libro físico, sino es una sabiduría oral, como ya hemos explicado, es de sabio a sabio. Y algunos sabios, después, con el tiempo, llamados los Tanaim o Tanaitas, recibieron ese conocimiento y escribieron algunos rollos, como quienes, como Rabí Ismael, que era de altísimo nivel espiritual y que también tuvo una experiencia muy similar a la de Hanoch. También que lo recibió Rabí Akiva. ¿Quién es Rabí Akiva? El maestro de Shimon Bar Yochai. Por tanto, lo recibió Shimon Bar Yochai a través de su maestro y también de Metatrón. ¿Quién otro lo recibió? Rabí Beuná Ben Akaná. ¿Quién es el Rabí Beuná Ben Akaná? Es el autor de la Nave Joah. Es la oración que nosotros todos los días hacíamos. Nave Joah Gedulá Yemine Hatatir Segura. También lo recibe Eleazar el Grande, etc. Y estos grandes tanaitas, o tanaim, que son genios cabalistas, que escribieron comentarios para sus alumnos, y otros cabalistas contemporáneos, como Rabí Elazar de Worms, genio de la Kabbalah, creador de la Kabbalah práctica, en su tratado Sefer Arrasim, libro de los secretos. Por tanto, esta mística de los palacios, o sea, este conocimiento superior que Metatrón enseñó a Moshe, también se le conoce como la mística de la Merkabah. Y aquí, cuando ya entramos a Merkabah, pues dicen algunos que no saben qué es la Merkabah y otros que me entienden mal el concepto de Merkabah. La mística de la Merkabah, que se traduce como el carro celeste, es la manera o la tecnología espiritual de cómo funciona el mundo de Metatrón, es decir, toda la tecnología angelical, pero en un grado superior, en la que la Merkabah o el carro celeste también se le ha llamado mística del trono. Algunos, incluso me tocó ir hace muchos años, un grupo que empezó a anunciarse que llamaban los mercaderos, pero la verdad ignoro si realmente tenían idea de lo que estaban diciendo, pero eso sí estaban ganando buena feria. Sin embargo, algunos mencionan que la Merkabah es un vehículo poliédrico de 3 dimensiones en la cual te visualizas y te metes. Pues no, porque la Merkabah no tiene que ver nada con la física, porque ni es con tercera dimensión, porque pues, estamos hablando de altura, anchura y profundidad. No, nada que ver. Estos conceptos que el cuento aquí, que a veces de repente aparecen por ahí en algunos libros o en internet, no se dejen manipular por estos conceptos. Esto nomás lo quise poner como un ejemplo, pero lo quito. En realidad, lo que estamos hablando de en qué consiste este conocimiento. Los Gaonim, o sea, los genios de la Torah, recibieron por revelación esta sabiduría espiritual de cómo funciona el mundo de Metatrón, que como digo, no tiene nada que tiene que ver con el mundo físico ni la tridimensionalidad. En realidad, su verdadero significado es una sabiduría de cómo el mundo de Metatrón se elabora el vehículo de ascensión espiritual, que es en el que él fue llevado, así como Elian Naví. Por eso, este tema de la Merkabah va a ser abordado en estudios ulteriores. Solamente hasta aquí quiero mencionar esto porque tenemos que entender que Hanoch, así como es muy escueto que dicen que estuvo con Dios 365 años, anduvo con él en la tierra y se lo llevó, es todo lo que menciona la Biblia. Pues no, es un concepto mucho más. Aquí el Sefer Hekalot, o los libros de los palacios, nos describe ampliamente las funciones de Metatron y cómo estuvo trabajando en este mundo y todas las cosas y cuestiones como el mundo demoníaco, los seres espirituales demoníacos y todos esos híbridos, seres híbridos estuvieron operando en este mundo
y él luchó muchísimo contra ellos y tratando de llevar el conocimiento verdadero a, a la gente de sus tiempos, pero no entendieron, y esa es una de las razones por las que se decretó el diluvio una vez que ya no estuvo él en este mundo. Y este tema pues es de la próxima semana. Así que pues hasta aquí me detengo y si hay alguna pregunta que espero poder responder, estoy a la orden. Adelante con la pregunta. Yo tengo una confusión. Hanok se refiere, o sea, yo entiendo por lo que nos acabas de explicar. Metatron fue guiado y llevado esos 65 años por todo el conocimiento que existe, eh, bueno, en todos los planos. Pero no Pero, son 65, son oh, 365 perdón, años que estuvo 365. en este mundo. Sí, 365. Entonces, cuando se refiere a Hanok lo convirtió en Metatron, se está refiriendo a Kadosh Baruj Hu. Bueno, el término Kadosh Baruj Hu quiere decir en hebreo el santo bendito es él. Ajá, Sí, él se lo llevó directamente sí, él se lo y llevó. él lo puso a cargo del mundo angelical. Sí, Metatron, el más cercano al trono. Sí, pero ¿cuál es Pero la duda? la pregunta es, Hanok, si Hanok lo convirtió, ¿quién es Hanok? Yo tengo confusión en eso. Te acabo de decir quién es Hanoch, cuál fue es el séptimo hijo de Adán, vamos a decir, Sí. en el orden cronológico, vamos a decir, que su nombre es Hanoch o Enoch, y que Oh, él vivió aquí en este mundo como seres humanos, pero acabo de explicar todo cómo se estuvo conduciendo. Hanoch es el nombre correcto. Enoch es la traducción al español. No sé, a lo mejor ahí está tu confusión. sí, sí, exactamente, no. Muy Muchas bien. gracias, Chava. Ya aclarado el punto. Sí, gracias, la confusión, ¿Alguna gracias. otra pregunta? No, No, pero a los compañeros. ok, perdón.